Buenos estimados estudiantes del curso Antenas y Propagación, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la unidad 5. El tema de la unidad 5 se refiere a los aspectos de guías de onda, sus propiedades y principales características, que serán los aspectos a tratar en esta charla. A continuación vamos a dar una definición de lo que entendemos por guías de onda. Por guías de onda entendemos aquella estructura física, tubo o pipe, que permite la propagación al interno de lo mismo de una onda electromagnética. Es una estructura, un medio guiado por el medio del cual se va a ir propagando internamente la onda electromagnética. Y cuando estamos hablando de una onda electromagnética, estamos hablando de la interacción de tres campos: del campo eléctrico, del campo magnético y el flujo de potencia que se va desplazando internamente a través de las paredes internas de dicha guía. Estas guías de onda principalmente se utilizan en el rango de las frecuencias de microondas. Estamos hablando en el rango de los gigahertz. En la siguiente transparencia vamos a hablar un poquito de algunas estructuras. Principalmente vamos a hablar de las guías de onda rectangular, que son las más utilizadas en los sistemas de telecomunicación. Principalmente están hechas de latón o aluminio recubiertos con plata para los aspectos de conductividad. La estructura de estas guías de onda pueden ser elípticas o circulares. Aquí tengo una guía de onda, esta es elíptica, como pueden apreciar, es bastante delgada y los campos eléctricos se van propagando internamente dentro de esta guía. La forma de la guía, ¿verdad?, es por su estructura física, esta es elíptica, ¿verdad?, y es bastante delgada por las características del efecto piel. ¿Qué es el efecto piel? El efecto piel es que los campos a altas frecuencias se concentran en la superficie del elemento conductor, por lo tanto no se requiere tener una estructura sólida, ¿verdad?, porque el campo es totalmente un campo de tipo superficial y que se propaga por esta estructura. Uno de los aspectos importantes es que las guías de onda deben de estar secas, entonces no tienen que tener humedad. En el caso que haya humedad, entonces se va a producir un efecto de campo reflejado y ahí tenemos un problema. Las guías de onda son filtros paso alto. ¿Qué significa eso? Que son estructuras que van a trabajar a frecuencias altas, ¿verdad? A partir de una frecuencia de corte se da el efecto de propagación. A frecuencias menores que la frecuencia de corte tenemos un efecto de atenuación. Y se define una frecuencia de corte, ¿verdad? Como mencionaba, abajo de esta frecuencia de corte no hay un efecto de propagación. En la siguiente transparencia vemos una estructura física de los principales tipos de guías de onda: elíptica, como la que demostré anteriormente, y las rectangulares, que son las estructuras físicas más utilizadas en comunicaciones, y las guías de onda circulares, que también se utilizan en algunos sistemas de comunicación de microondas. Aquí vemos otras estructuras, ¿verdad? Reiterando las ideas de guías de onda, son estructuras físicas y en las cuales se propaga la onda electromagnética debidamente polarizada. Una guía de onda tiene varias formas en que se propagan las ondas, y esas formas que se propagan las ondas se llaman modos. Hablamos de los modos, que son la forma en que se excitan los campos electromagnéticos dentro de la guía de onda, ¿verdad? Y estos modos deben de respetar las condiciones de frontera que existen en los materiales con que estén compuestas las paredes internas de dichas guías. En la siguiente transparencia, en esta transparencia estamos viendo diferentes formas de modos de propagación. Como pueden ver, la forma en que se propagan los campos electromagnéticos es bastante compleja. Matemáticamente llevan un análisis matemático bastante complejo, que lo van a ver ustedes en el material de apoyo que acompaña esta unidad. Y dentro de los principales modos de propagación de las guías de onda rectangular está el modo transversal eléctrico, o el modo TE, y que ustedes pueden apreciar ahí en la parte derecha de la transparencia. Pueden ver los diferentes modos TE utilizados en la propagación de guías de ondas rectangulares. Seguidamente vamos a hablar, como les decía, de los modos TM, TE y TM. ¿Qué es el modo TE? El modo TE es cuando los componentes, el campo eléctrico y el campo magnético, no hay componente en la dirección de propagación. ¿Cuál es la dirección de propagación? La dirección de propagación es en el eje Z. Cuando no tenemos componentes en esa dirección, hablamos del modo TEM, transversal electromagnético. Cuando el campo eléctrico en esa dirección Z es igual a 0, hablamos del modo TE.
Y finalmente, cuando el campo magnético es igual a 0, en la dirección de propagación, que es el eje Z, hablamos del modo TM. Estas ondas se van reflejando en la pared de la guía. En esta transparencia pueden ver un ejemplo de cómo se propagan las ondas electromagnéticas dentro de una guía de onda, van rebotando dentro de la estructura interna de la guía, ¿verdad? Y van desplazándose en la dirección Z, principalmente. En la siguiente estructura podemos ver dos ejemplos de guía de onda rectangular y guía de onda circular, las estructuras físicas y la dirección de propagación de los campos que van desplazándose los frentes de onda en la dirección Z correspondiente. Aquí podemos ver en esta otra transparencia los dos modos principales de propagación, que es el modo TEM, transversal eléctrico, y el transversal magnético. Ahí pueden ver en el caso del transversal eléctrico cómo el campo eléctrico va girando, formando como unos remolinos, desplazándose esos remolinos, esos frentes de onda hacia adelante en la dirección Z, y el campo magnético, ¿verdad?, desplazándose en forma vertical correspondiente, ¿verdad? En el otro caso, en el modo transversal magnético, el campo magnético va girando alrededor de las paredes laterales y el campo eléctrico, perdón, va girando en una forma de espiral, todos propagándose en la dirección Z. Eso es lo que llamamos modo de propagación. En el caso de las guías de onda rectangular, el modo más utilizado es el modo TE-MN. MN son los subíndices que se utilizan para definir las diferentes formas o modos de propagación. Las dimensiones físicas que definen esa guía de onda están definidas por una estructura rectangular, donde tenemos la parte B y el ancho, que es la parte A. Estas dos estructuras son las que van a definir el comportamiento y las frecuencias de corte correspondiente dentro de una guía de onda. Entonces, estos dos elementos, el ancho y la altura de la guía de onda rectangular, son los que nos van a definir frecuencias de corte de acuerdo a las formas de propagación o de acuerdo a los modos de propagación correspondientes. Ahí pueden ver en esa transparencia lo que les mencionaba anteriormente, que es la estructura física de la guía de onda rectangular, donde las dimensiones B y A, especialmente el A, que es el ancho, van a definir el comportamiento de las guías de onda rectangular. Ahí pueden ver un ejemplo donde tenemos una dimensión de ancho 8,8 centímetros, un B de 4,4, ¿verdad? Y esas dos dimensiones nos van a definir el comportamiento de los modos de propagación que se presentan en esa guía de onda rectangular. Ahí vemos los principales modos de propagación, los modos TE10, el modo TE11, el modo TE01 y el modo TE02. Recuérdense que la fórmula general de los modos de propagación es MN. En este caso, en el caso del modo TE11, nos está indicando que M es igual a 1 y N es igual a 1. En el caso del modo TE10, nos está indicando que M es igual a 1 y N es igual a 0. Esto es el modelo matemático que sustenta las guías de onda rectangulares. En esta transparencia podemos ver una característica importante de las guías de onda, es la frecuencia de corte. Yo les expliqué anteriormente que las guías de onda son filtros paso alto. Quiere decir que a partir de una frecuencia de corte, ¿verdad?, vamos a tener el efecto de propagación, que es el efecto deseado dentro de las guías de onda. Esa frecuencia de corte, como pueden ver, está en términos de los valores de M y N que utilicemos y del valor de A y B correspondiente. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de la frecuencia de corte 1,0 del modo 1,0, el valor va a ser 2pi, la constante dieléctrica, la constante magnética, el valor de M igual a 1, ¿verdad?, y A al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría en términos de valor físico de A. Este es uno de los modos que llamamos el modo dominante. El modo dominante es la frecuencia de corte más baja dentro de la disponibilidad de todas las frecuencias en gigahertz que tiene la guía de onda. Entonces podemos ver que en este caso la dimensión A es la que pesa más. Recordemos el modelo de la guía de onda rectangular, que está definida por dos valores: el valor ancho A
y la altura B. Desde luego A pesa más porque es un valor más grande, el ancho, ¿verdad? Y en el modo 1.0, ese es el que más va a influir para definir el modo dominante, que es la frecuencia de corte más baja correspondiente. También en esta transparencia podemos definir un aspecto importante, que es la constante de propagación beta. Recuerden que beta es la constante de propagación y las unidades de beta van a ser radianes por metro, ¿verdad? Esta es la constante que nos va a indicar el desfase que va teniendo la onda electromagnética al propagarse dentro de la guía de onda. Igual esta constante de fase está definida en base a la frecuencia de corte y la frecuencia de operación. Ahí tenemos el valor de Fc, que es la frecuencia de corte, definida en función de la expresión que está en la parte superior de la transparencia, y F es la frecuencia que está operando. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto que tenemos una frecuencia de corte y una frecuencia de aplicación cualquiera, ¿verdad? Entonces, a partir de esta frecuencia de corte tenemos las características de propagación, considerando la relación de la frecuencia de operación del transmisor y la frecuencia de corte, que esta es propia de las dimensiones físicas de la guía de onda rectangular. Bueno, como mencionaba anteriormente, el modo TE 1.0 es el modo dominante, que es el que nos va a indicar la frecuencia de corte más baja, ¿verdad? Y también definimos la longitud de onda de corte, que va a ser igual a 2A, y la frecuencia de corte, como mencioné, es 1C sobre 2A. O sea, tenemos dos parámetros: longitud de onda de corte, que va a ser igual a 2A, donde A es la dimensión física del ancho de la guía de onda rectangular, y la frecuencia de corte, que es 1 sobre la velocidad de la luz, C, entre 2A, donde C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ese es el valor de la variable C que estamos utilizando para efectos de analizar. Estos son dos parámetros muy importantes de las guías de onda rectangular, definiendo las características de frecuencia de corte del modo dominante. Bueno, ahí en esta transparencia hay un pequeño ejemplo, ¿verdad?, donde estamos dando las dimensiones de una guía de onda, especialmente de su valor A, el ancho de 4 centímetros, y si consideramos la velocidad de la luz, entonces estamos haciendo la relación de frecuencia de corte, velocidad de la luz entre 2A, teniendo C como 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y A va a ser 4 centímetros, 4 por 10 a la menos 2 metros. Esta frecuencia de corte, haciendo los cálculos correspondientes, nos va a dar 3,75 GHz. Quiere decir que esta guía de onda va a tener una frecuencia de corte más baja, y a partir de 3,75 GHz se va a dar el efecto de propagación en esa guía de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le voy a aplicar frecuencias menores que este valor de 13,75 GHz, en lugar de tener una propagación, lo que voy a tener es una atenuación. Entonces no voy a lograr nunca que la señal se propague dentro de la estructura física de la guía de onda. La única forma que se dé el efecto de propagación es cuando aplique frecuencias de transmisión mayores que 3,75, que es la frecuencia natural de corte de esa guía de onda. Aquí pueden ver en esta transparencia un ejemplo de dónde se aplican las guías de onda. Entonces ahí pueden ver los bastidores de los equipos de radio, y en la parte superior donde están instaladas las guías de onda, y luego las estructuras que llevan los cables hacia el sistema radiante. Entonces este es un ejemplo donde ustedes pueden ver la utilización de las guías de onda rectangulares para frecuencias de gigahertz. Recordemos que para frecuencias más bajas utilizamos cables coaxiales, y a partir de los 2 gigas utilizamos las guías de onda rectangulares o elípticas o circulares, dependiendo un poco de la configuración de los equipos y el sistema radiante que se vaya a utilizar. De mi parte, agradecer la atención, esperando que este resumen les guíe en el proceso de aprendizaje asociado a esta unidad. Y de mi parte les deseo éxitos en esta unidad. Gracias.